Va sacando Barreña para Ereñú. Ereñú va jugando rápido y se viene Guaraní. Antonio Franco que la tiene en sobre uno. En sobre uno a toda velocidad. Le cometen falta. Cae Bruno, pero se levanta y sigue. Bruno se quiere meter al área. Se viene Enzo. Le va a pegar Bruno. Bruno. Le cometen falta. Tiro libre para la franja. Y es amonestado Rafa Nicola. Qué manera de terminar el primer tiempo. Esto es especial para Barinaga, Mati. Sí, así es. El que fue amonestado me parece que es el número 13, Cáceres, que cortó con falta un ataque de Bruno que no lo podían parar, porque agarró, lo intentaron cruzar, se levantó Bruno desde el piso, ya cuando había falta, el árbitro dejó la ley de ventaja, después lo volvieron a talar de abajo y es por eso que tendrá Guaraní esta última posibilidad como para intentar terminar la primera mitad de arriba. Fue amonestado Cáceres, lo decíamos, el capitán del elenco visitante, a ver si la aprovecha Barinaga. Está Barinaga, también lo vemos a Vareiro, que está como para impactar el balón, y Castiglione, que está haciendo una especie de cortina ahí para que el arquero Canuto no vea. Ahora sí, ya se va de la jugada. Calenta la garganta si sos de Guaraní, porque le va a pegar Barinaga. Señoras y señores, le va a dar Cristian Barinaga. Está también Vareiro. Señoras y señores, da la orden el árbitro. Barinaga. ¡Lo dije! ¡Golazo! ¡Golazo de Guaraní, Antonio Franco! ¡Qué golazo te mandaste, Cristian! Señoras y señores, te lo dije, Mati, se lo dije, hincha de Guaraní. Caliente la garganta porque venía el gol. Señoras y señores, gana Guaraní, Antonio Franco en el final del primer tiempo por 1-0. Y qué manera de terminar, una pinturita, un golazo de Cristian Barinaga. Cómo la agarró, la apenas acarició al balón, terminó ingresando por arriba de la barrera. Un golazo de Barinaga, más vigente que nunca. 6 goles, es el goleador de Guaraní en este torneo, cuando más lo necesitaba el equipo. No aparecía Guaraní, no encontraba las alternativas, hasta que a los 47 llegó un tiro libre de Barinaga que pone el 1-0. No pudo hacer nada Canuto, fíjate que no tocó en todo el primer tiempo la pelota, y ahora Sportivo Patria pierde 1-0, lo gana Guaraní con un golazo de Barinaga. Le va a dar Ferreira, puede ser. Levanta las manos Ledesma, viene el centro al área. ¡Ah! Vera, la sacaba muy bien Vera. El balón al lateral. Me gusta cómo está el arquero de Guaraní, Mati. Sí, atento, hoy bien por arriba. Era de una de las cuestiones que se le reclamaba un poco a este juvenil arquero de Guaraní, pero hoy ha estado certero. Bien Vera por arriba. Señoras y señores, se viene Troche con el balón. Troche le pegó. ¡Golazo! ¡Gol de Sportivo Patria! ¡Qué golazo que hizo Troche, por favor! Señoras y señores, Troche a los 24 minutos dice que Sportivo Patria le acaba de empatar a Guaraní. 1-1. Y se venía Patria, y Guaraní lo dejaba venir, y Guaraní dejaba que esos espacios que por momentos los estaba cerrando bien, y bueno, no pudo cerrar este gran remate de Troche. Lo veníamos diciendo, buena tarea de Vera, que en esta no pudo hacer nada. Al ángulo de Troche desde afuera del área, un golazo para el recién ingresado. Decíamos, alguna alternativa va a buscar el elenco visitante con... ya está todo en condiciones para que se ejecute el córner. Ahí sale, me parece que no podrá continuar por cómo sale, asistido por el cuerpo médico. No. Sí. Y se viene el primer cambio en Guaraní. Viene el centro al área. Señoras y señores, en 27 minutos Guaraní, Antonio Franco le está ganando, sí, le está ganando a Sportivo Patria. Gol de Domici de cabeza, nos tomó de sorpresa a todos. Gana la franja por 2-1, Mati. Así es, y llegó el gol de Domici.
cabeceó Domisi solo. El córner lo aprovechó muy bien el defensor de Guaraní, que está jugando de lateral. Él no es lateral, es central. Ganó muy bien de arriba y tiene altura ahora con Castiglione, con Barreña y con Domisi. Y bueno, la terminó aprovechando y ahora a los 28 Guaraní vuelve a ganarlo en un entretenido segundo tiempo cuando es amonestado Cristian Marinaga y el autor del gol, Domisi, le da nuevamente la victoria a Guaraní, que ahora lo gana por 2-1, Enzo.